La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria, presentan una coproducción de la Dirección de Tecnología, Innovación y Cultura Digital, la Dirección de Comunicación y Medios y Cinematografía UAC. Visiones a 500 años de la caída de Tenochtitlan. Este proyecto se dedica a la memoria de nuestro querido amigo, el Dr. Andrés Garrido del Toral, ilustre queretano, destacado profesionista, reconocido cronista y distinguido profesor de nuestra universidad. Descanse en paz. Dr. Sergio Rivera Guerrero, experto en iconografía y arte. Fe y evangelización. Sí, yo pienso que la conquista espiritual es la tercera conquista del imperio español sobre estas tierras, aquestas tierras, como se decía. ¿Y qué es lo que sucede realmente? Venida una conquista militar dada en el 21 con la caída de la Gran Tenochtitlan y después el inicio de una organización política y administrativa, deviene inmediatamente la conquista espiritual, o llamada así conquista espiritual. ¿Y qué pasa realmente con esta conquista espiritual? Pues es una avanzada desde luego, dadas las concesiones a través de bulas por el papado para poder penetrar estas tierras después del descubrimiento en 1492 por Cristóbal Colón, y desde luego con la otra lucha que se tiene con Portugal por la definición de la línea o tratado de Tordesillas, pues esto va a tener una gran consecuencia en términos de la evangelización, porque los reyes serán los principales promotores del culto católico, de hecho son los reyes católicos, no hay que olvidarlo, y tendrán como estandarte de su política expansionista también la política expansionista de la fe católica. Entonces, ese es el principio así básico, esa es la conquista espiritual, en eso consistió, y no solamente esta conquista se da en este reino, se da en los reinos también del sur, en los reinos del norte, la presencia, incluso desde luego se da antes en la española y desde luego en Cuba. Creo que habría que dividir un primer periodo de evangelización, que es el más fuerte, realizado por los frailes, por las órdenes mendicantes, por el clero llamado también regular. No hay que olvidar que, por ejemplo, la presencia central de todo esto, bajo la reforma iniciada en España por el cardenal Cisneros, franciscano por cierto, consejero de la reina Isabel la Católica, va a emprender una cruzada de reformulación, de reforma de la orden franciscana, y acá vamos a ver la presencia en 1923 de los primeros frailes. Estamos hablando de Tecto, Aura y Gante, que ustedes sabrán es muy importante la presencia sobre todo del último, de Gante. Y finalmente, para iniciar este primer proceso, la presencia en el 24, que estamos por celebrar 500 años de la presencia de los primeros 12 frailes franciscanos que llegan con un proceso bien determinado a la evangelización de estos pueblos, a la fundación de pueblos. Imagínense, estos hombres fundaron los pueblos que hoy conocemos, que están cumpliendo ya, muchos de ellos están en proceso de cumplir los 500 años, son pueblos muy antiguos, que estaban asentados o fueron asentados en antiguos pueblos también, como por ejemplo el caso de Cholula. Entonces imagínense esa presencia. Y desde luego a los franciscanos vinieron los dominicos, los agustinos, y los últimos en penetrar, digamos, en esta primera incursión son los jesuitas, que han sido recientemente fundados. De hecho hay un santo muy relacionado con México, que es San Francisco de Borja, que desde luego también está muy relacionado con la reina Isabel de Portugal, esposa de Carlos V, y él decide finalmente venir, tomar los hábitos, y él es el que manda a los primeros religiosos de la orden de los jesuitas a México y a Perú. Entonces es muy importante la presencia de este hombre
desde España a México. Es innegable la presencia humanizadora de las órdenes mendicantes en América, eso es innegable. ¿Y a qué se debe esto? Se convierten en principales defensores frente a la encomienda de los naturales. Son los primeros debates que se dan en términos de derechos humanos en el mundo. Recordar que el gran padre de los derechos humanos es un fraile dominico, ¿sí? Y este fraile va a defender los derechos después de que escucha aquel famoso sermón de Antón de Montesinos en Yucatán. Este hombre es muy reconocido actualmente, incluso existen muchos organismos que plantean la necesidad de la defensa de los naturales, de las personas actualmente, de los grupos minoritarios, y es precisamente grupos que llevan el nombre de este hombre, Bartolomé de las Casas. Entonces, esta raigambre que tienen ellos, desde luego, y eran hombres de avanzada, eran hombres cultos, eran hombres constructores, tuvieron que aprender, imagínense el problema de las lenguas, tuvieron que aprender las lenguas naturales, y además tuvieron procesos de aprendizaje que les costó 60, 70 años, porque originalmente empezaron la comunicación a través de señas, y eso era imposible, o bien utilizaron intérpretes, que pues obviamente no tenían el resultado adecuado. Entonces las mismas órdenes religiosas incorporaron en su proceso de evangelización el aprendizaje de las lenguas naturales. Y sobre todo hubo un proceso, también hay que decirlo, que frente a la expansión de la evangelización del centro de la Gran Tenochtitlan a los pueblos cercanos, otomíes, mazahuas, etcétera, pues había necesidad de unificar una lengua y también el aprendizaje de las otras lenguas. Así que empezaron a aparecer proyectos de evangelización basados en la elaboración de pictogramas, en la elaboración de imágenes, en la elaboración de catecismos, etcétera, y esto posibilitó una transparencia, una visibilidad del proceso de evangelización en estos pueblos. Y obviamente el genio creativo también de los frailes para ejercer este proceso evangelizador fue muy pictórico, fue muy artístico. Imagínense ustedes que hubo representaciones teatrales para darle a la gente el conocimiento sobre algún tópico de la fe católica. Entonces, y también desde luego estuvo la pintura, estuvo los catecismos ilustrados, etcétera. Entonces fue una labor realmente titánica, interesante, pero finalmente los frailes estaban muy claros que ellos estaban trabajando para su rey primero, para su Dios, pero también para el rey para la corona. No hay que olvidar que los frailes finalmente son empleados del imperio. Y eso es lo que están haciendo aquí, trabajando para el imperio. La corona les dio a ellos casi el privilegio de ser obispos, porque no mandó suficientes obispos, porque no se habían todavía erigido las diócesis en los pueblos. Entonces ellos tenían capacidad absoluta de gobierno, capacidad absoluta de formación de pueblos, capacidad absoluta de ser lo que se llama en la Iglesia Católica, ser el ordinario, es decir, el poder o el orden político dentro de la orden religiosa. Y entonces, obviamente, ese privilegio se los dio, desde luego, el papado primero a la corona y la corona a estos hombres que incursionaron por primera vez a la evangelización de pueblos pues, donde solamente había una idea poco clara sobre ellos. Entonces, desde luego, ese es el privilegio, y también les dieron otro privilegio. Previo a la conquista espiritual, siempre iba por delante la conquista militar. Apaciguaban a los pueblos, los dispersaban o los ponían en policía, los congregaban y se podía dar la fundación de los pueblos. Entonces, desde luego, cuando inicia frente a todos estos privilegios, y no hay que olvidar que los frailes de las órdenes mendicantes son los fundadores de los primeros 300 pueblos en los primeros 50 años del contacto. Imagínense, hacia 1570 tenemos la presencia de 300 pueblos fundados por estos frailes, entre ellos Querétaro es una fundación de este tipo. Y también no hay que olvidar esto. ¿Cuál es el privilegio adicional?
Sí, vamos a fundar pueblos, vamos a fundar villas, vamos a fundar incluso ciudades después, pero ¿para qué las fundamos? ¿Para la evangelización? Ese es un modelo, pero no se les olvide que el objetivo central de la corona es la minería. Por eso ustedes encuentran distancias de 45 kilómetros entre la ciudad de San Juan del Río y Querétaro, Querétaro y Celaya, y así sucesivamente hacia los pueblos del camino de tierra adentro, porque fundamentalmente esa era la ruta de la minería y esas distancias era lo que se recorría en un día de mula o de caballo, ¿sí? Entonces, estos pueblos, por ejemplo, del Bajío, fueron fundados muchos de ellos para servir de alimento, de provisión para la minería que se extraía desde luego de la mina más grande del mundo en la época, una minería basada en el oro, que era la Valenciana en la ciudad de Guanajuato. Las órdenes religiosas hacen generalmente 3 votos: el voto de castidad, el voto de humildad y el voto de obediencia a su superior. En algunas órdenes, por ejemplo, los jesuitas agregaron un 4.º voto, que es la obediencia absoluta al Papa. A lo que diga el Papa, ellos son su ejército. Entonces, ese es un primer elemento para entender la distancia, la diferencia entre uno y otro. Y además los frailes, las órdenes religiosas, viven en comunidad, tienen todo en común, renuncian a los bienes del mundo y hacen todo en comunidad, de tal manera que pues, es una forma muy interesante de vivir, porque nada tienen, pero nada les falta. Atienden las órdenes de su ordinario, es decir, de su superior, que es un provincial, y este provincial gobierna sobre un territorio pues, muy extenso. En el caso del clero secular, es el clero que tiene como ordinario y obedece directamente a un obispo. Y este también tiene un territorio específico, pero el obispo gobierna sobre este tipo de clero, pero también sobre los que están dentro de su territorio, que pueden ser incluso de la regular observancia, es decir, las órdenes mendicantes o las órdenes religiosas. Entonces esa sería una distinción, pero creo que una distinción de fondo es la calidad en la formación religiosa. El hecho de que se les haya confiado a los frailes la evangelización en los primeros años fue en gran medida el éxito de esta empresa, porque casi le puedo decir que este es el modelo de evangelización más fuerte, salvo un caso excepcional, el caso de Tatabasco entre los purépechas, que él llega a ser obispo, no pertenece a ninguna orden y hace un modelo muy diferente. Pero realmente el proceso así central de la evangelización en México, en América incluso, es gracias a este carisma particular que tienen las órdenes religiosas, y habérselas confiado fue un gran tino de la corona. ¿Existió o no una evangelización exitosa? Y bueno, depende de qué sea eso. A mí me parece que esa es una retórica. Decir que lo que pasó acá fue como nunca una transmisión de boca a boca, en donde un fraile en un día llegaba cansadísimo del brazo porque había bautizado a 1000 naturales en un día. Entonces decía, ay, se me cansó mucho el brazo. Y esa es una retórica, porque en el fondo ese proceso de transculturización no se estaba dando como se pensaba. Había una simulación. Y también había que pensar en los grandes conventos fortaleza que se construyeron. Imagínense, conventos fortaleza a lo largo del centro del país, hacia la zona incluso hacia la zona de Oaxaca, la presencia de los dominicos, hacia la presencia de los agustinos en el valle de los lagos de Cuitzeo, de Yuriria, etcétera, y la presencia de los franciscanos prácticamente en el corredor central de México, de Veracruz hasta Guadalajara. Entonces, fundadores de conventos, estos famosos conventos fortaleza, pero eran proyectos tan megalómanos, ¿sí? Imagínense, hacían conventos para comunidades de 70, 80 frailes, nunca tuvieron más de 5. Era imposible tener un culto, tener la presencia de personal
traído todo de Europa, porque después el proceso de formar un clero local fue muy complicado. Pues la mayoría de estos fueron europeos que vinieron aquí, que se aventuraron, que vivieron, que hicieron obras, que fundaron universidades, etcétera. Sí, eso es cierto, pero construyeron definitivamente unas moles enormes de conventos fortalezas con sus almenas, con sus alturas, con su plateresco, con sus retablos salomónicos de ese tiempo. Pues también lo hicieron pues bajo una idea de que esto prosperaría enormemente, pero nunca fue así. Fue una comunidad pequeña que siempre incluso fue atacada, siempre hubo rebeldías de los propios naturales contra estos conventos fortaleza. Y también el aditivo central. Acá podemos ver en estas tierras la incorporación de elementos arquitectónicos novedosos, por ejemplo la capilla abierta, ya sea adosada o aislada, el atrio con una cruz en el centro llamada cruz atrial y las capillas posas que permitían peregrinaciones en el interior. Este modelo es único, quizás lo exitoso en todo caso de esta gran empresa universal como es la evangelización, es lo que vivimos hoy. Son los cultos marianos, las devociones, las peregrinaciones, la vida diaria de las fiestas populares, el cohete, que es una manera muy popular de ser, pues así es el pueblo, y el pueblo se comporta así, que a veces es muy idolátrica. Pues ¿quién nos puso a juzgar eso? La fiesta es la fiesta y el pueblo es el pueblo, y el pueblo manifiesta su fe, su esperanza, su gozo como él gusta. Quizás eso es lo exitoso de la evangelización en estas tierras y que lo estamos viviendo incluso en este momento. Guadalupe es un gran fenómeno cultural. Yo le puedo decir que los orígenes de esta imagen es una virgen extremeña que se introduce en la presencia de los mexicanos de aquel tiempo, bueno, ni siquiera mexicanos, de los naturales, y que esto supone un proceso de adaptación que va teniendo sus asegúnes. Solamente le puedo decir algo: los principales opositores al culto mariano de la Virgen de Guadalupe son las órdenes religiosas. Quienes van a tener la presencia o el impulso de este nuevo culto es el clero secular. Son ellos los que hacen posible esto. ¿Y cómo van haciendo este culto? Bueno, pues es que un día una niña se pone mal, llevan a la niña ante la imagen y se cura, y así nace este culto. Es un culto más del pueblo. Y desde luego pues usted tiene muchos elementos para suponer que el nombre Guadalupe pues no es necesariamente un nombre de los náhuatl. Eso es imposible, aunque otros dirán que sí, porque en esto hay debates sobre los aparicionistas y los anti-aparicionistas. Pero al margen de esto, si se apareció o no Guadalupe, eso es intrascendente. Ya lo dijo Edmundo O'Gorman en Destierro de Sombras: la Virgen de Guadalupe no se apareció, sin embargo se apareció en la conciencia de los mexicanos. Eso no lo podemos negar. Sí, desde luego hubo exterminio, pero quizás el exterminio más grande no fue el de las armas, porque eso es un mito. El exterminio más grande es el del mestizaje de virus. Acá los virus se mestizaron. Hay que recordar que en el viaje que hace Cortés con estos 500, 600 hombres, no se tiene muy claro cuántos son, vienen africanos musulmanes y vienen gente que trae la viruela. Y la viruela es un problema tremendo, porque esto frente a una población que no tenía resistencia, no tenía, fortaleza para los nuevos virus, pues imagínense lo que sucedió. Aquí hubo un mestizaje de virus que diezmó la población tremendamente. Y no solamente en México, allá en el sur igualmente tienen sus propias historias sobre este asunto. La muerte propinada por la conquista bélica no fue tan grande como la muerte propinada por la conquista de los virus, de las enfermedades. Ese es el gran detonante para la conquista en general.